Buenas, ¿cómo están? En este video les vamos a mostrar el sistema de reservas que hicimos para un restaurante. Este sistema está construido en N8N utilizando un agente de inteligencia artificial que va a tener ciertas capacidades y ciertas posibilidades. Esta solución tiene el objetivo de que los bares, los restaurantes, cualquier lugar de comida deje de perder reservas y se puedan tomar todas y cada una de las reservas que hacen los usuarios. Vamos a poder crear reservas, modificarlas si el usuario en algún momento tipea mal y quiere modificarla, y también va a poder cancelar. Y les voy a mostrar el proceso que estamos llevando a cabo para hacer cada una de estas tareas evitando cualquier tipo de error. También es importante mencionarles que este sistema lo estamos utilizando con un cliente real, por lo cual ya está validado y está ya trayendo resultados reales. Por lo cual, para cualquiera que lo empiece a aplicar, va a empezar a ver inmediatamente los resultados en su lugar de comidas, en su bar o en su restaurante. Así que ahora vamos, que te muestro cómo es el funcionamiento, antes de mostrarte cómo lo hicimos paso a paso, los errores a los cuales nos enfrentamos, cómo los resolvimos, entre otras cosas. Ahora sí, vamos, que te muestro la solución. Bueno, acá ya estamos en Telegram, donde vamos a estar probando esta solución, aunque obviamente lo ideal es que este agente de inteligencia artificial esté corriendo en WhatsApp o Instagram o la red social que utiliza el negocio para recibir las reservas o comunicarse con los clientes. También, a modo de ejemplo, vamos a simular que este bar se llama Bar Manzana, como están viendo por acá, y vamos a simular una conversación con un cliente cualquiera, un cliente que va a agendar una reserva. Luego vamos a simular que este cliente se confundió en la hora, ¿sí?, de la reserva, y vamos a modificarle la hora a esa reserva que él agendó. Y por último vamos a ver cómo se cancela esta reserva. Vamos a hacer de cuenta que el cliente quiere cancelar su reserva, y a medida que vayamos haciendo todo este flujo de conversación, ¿sí?, este proceso, les voy a ir mostrando en tiempo real cómo es que se agendan las reservas en este sistema que tenemos por acá, cómo es que se modifican en tiempo real, ¿sí? También vamos a mostrarles cómo es que se van agendando en este sistema de calendario automáticamente, ya sea esta página de reservas, este listado de reservas donde tenemos el nombre de la reserva, el día, la hora, la cantidad de personas, especificaciones, y este calendario es un sistema que implementamos para este bar para que todos los empleados puedan estar viendo este calendario o el listado de reservas en tiempo real y que estén preparados para recibir a las personas. También, cada vez que se hace una nueva reserva, que se modifica o que se cancela, los empleados son notificados en tiempo real para darles a ellos esa claridad de lo que está pasando detrás. ¿Ok? Entonces, como les digo, vamos a comenzar con la conversación. Le voy a dar a Start para arrancar esta conversación, y así me recibe el agente de inteligencia artificial. Bienvenido a Bar Manzana, el corazón del centro de Montevideo desde 1882. ¿En qué puedo ayudarte el día de hoy? Y le voy a decir: quiero realizar una reserva. ¿Ok? Entonces, para realizar una reserva, me va a ir pidiendo unos datos, en este caso el día y la hora. Le voy a decir para el 26 de abril a las 19 horas. ¿Sí? En este caso, toda esta información que le estoy dando, el agente la está recopilando y la está guardando, ¿sí? ¿Para cuántas personas sería la reserva? Le voy a decir para 5. ¿Ok? Y ahora me pide, bueno, qué lindo grupo para disfrutar en Manzana. ¿A qué nombre está la reserva? Y en este caso le voy a decir que está a nombre de Lorenzo, ¿sí? Le voy a mandar el nombre. El agente, como les digo, está recopilando toda esta información y me pide si tengo alguna especificación, como por ejemplo una mesa al aire libre, un menú especial o una celebración particular. Le voy a decir: sí, es mi cumpleaños y lo voy a festejar con amigos. Y le voy a poner si es posible que haya una torta de cumpleaños el día. ¿Es posible que hagan una torta de cumple? Así le mando para ver si es posible, si anota esta especificación, si la recopila. Y me dice: qué hermoso plan, Lorenzo, vamos a hacer que tu cumpleaños sea inolvidable. Anoto que es una celebración especial. En cuanto a la torta, puedo informar al equipo para que puedan prepararla. Así que me pide, bueno, me muestra los datos: una reserva para 5 el 26 de abril a las 19 a nombre de Lorenzo, con motivo de su cumpleaños. Me dice si está todo correcto. Y ahora, cuando yo le confirme, automáticamente les voy a mostrar cómo es que la reserva se agenda en este sistema. Al mismo tiempo, obviamente, se le notificaría a todos los empleados de que hay una nueva reserva. Entonces yo le voy a poner que sí, que es correcto. Y acá vamos a ver cómo se agrega la reserva a nombre de Lorenzo. Y acá está: a las 19, 5 personas,
especificaciones, cumpleaños, solicitar torta, como le dijimos. Y luego si nos vamos al calendario de reservas, también para el sábado 26 de abril tenemos la reserva de Lorenzo a las 19 horas con los datos que él nos especificó mostrados de esta manera, ¿sí? Luego vamos a hacer de cuenta que Lorenzo, ¿sí?, se confundió, en vez de decir a las 9 de la mañana dijo a las 19 horas. ¿Sí? Esto es un caso que puede llegar a pasar donde una persona, por ejemplo, quiera modificar el día, el horario o el nombre al que está la reserva. Entonces vamos a decirle que nos confundimos y que queremos modificar la reserva. A ver cómo es el proceso. Quiero modificar una reserva. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer acá la gente es identificar la reserva la cual nosotros queremos modificar. ¿Ok? Y como ven, me pide el nombre. Le voy a dar el nombre al cual está la reserva. Y me va a pedir algunos datos más. ¿Por qué me pide algunos datos más? Porque si nosotros hacemos que se identifique la reserva solo por el nombre, puede haber varias personas con el mismo nombre que ya reservaron para el mismo día. Entonces necesitamos una forma más sólida, más robusta de poder identificar esta reserva. En este caso, nosotros la hacemos por el nombre, por el día y la hora. Tienen que pasar muchas casualidades al mismo tiempo para que haya justo una persona con el mismo nombre, el mismo día, a la misma hora. Así que bueno, mientras no ocurra una casualidad de este estilo, nosotros lo manejamos así. Y en este caso, bueno, me dice el día, lo voy a copiar desde acá arriba, ¿sí? Así no tengo que andar escribiendo. Y ahora me va a pedir la hora, al cual le voy a poner 19 horas. Todo esto es con el fin de identificar la reserva. Entonces ahora me tiene que decir que la identificó y que quiero modificar de la reserva. Si el día, la hora, ambos o el nombre de la reserva. En este caso le voy a decir que la hora. Le voy a decir que quiero modificar la hora. Y me dice a qué nueva hora desea la reserva. En este caso le voy a poner a las 9 de la mañana. Y me va a pedir confirmación. A ver si estamos en lo correcto. Y le voy a decir que sí. Ahora yo le digo que sí. Y la hora se va a ver modificada en esta tabla de acá. Si refrescamos la página. Acá ya quedó con las 9 horas cambiadas, como ven. Y si vamos al calendario, también quedó la hora de la reserva para las 9 de la mañana. ¿Sí? Como vieron, todo esto se hace automáticamente y también se debería estar notificando a los empleados. Ahora vamos a ir a la última funcionalidad, que es el cancelamiento de la reserva. Entonces vamos a hacer de cuenta que Lorenzo se confundió y no quiere festejar su cumpleaños y quiere cancelar esta reserva. Entonces vamos a ponerle que quiero cancelar la reserva. En este caso también vamos a tener que identificarla, ¿sí? Nos va a pedir, bueno, en este caso como ya recuerda mis datos, me dice si está el nombre de Lorenzo, en este caso le voy a poner que sí. Pero en el caso de que sea un cliente nuevo que pase, por ejemplo, varios días, la idea es que me pida de vuelta la información. ¿Para qué día está hecha la reserva? Bueno, le voy a poner de vuelta que está hecha para el 26 de abril, porque eso no lo cambiamos todavía. Y lo que sí cambiamos fue la hora de la reserva. Entonces en este caso le tengo que poner la hora nueva, que es a las 9 de la mañana. Acá de vuelta me debería pedir confirmación para confirmar que se quiere cancelar. Y cuando yo le dé que sí, se va a borrar de la reserva, de la lista de reservas, esta reserva de Lorenzo. Entonces si yo le doy que sí, acá debería ya desaparecer esta reserva. Y acá ya desapareció al instante. Y si nos vamos al calendario tampoco aparece. Como ven, es una solución bastante robusta, bastante, si bien es básica, si bien tenemos estas funcionalidades, lo que podemos llegar a hacer con esto es bastante y los problemas que podemos llegar a resolver son muchos. La idea es que dejen de perder reservas, que los clientes empiecen a ser atendidos al instante, porque a veces, si bien la atención al público puede ser buena, en un bar o un restaurante los empleados a veces están en otra, están realizando otras actividades y los clientes quedan ahí colgados sin respuesta, esperando a ver si pueden realizar la reserva o no, y muchas veces se terminan yendo a otro bar o a otro restaurante a comer por el hecho de no recibir ninguna respuesta. Entonces la idea es que una vez implementado este sistema, ya las reservas del restaurante empiecen a subir y obviamente empiece a subir la facturación, ¿no? Ahora sí, ya habiéndoles mostrado cómo es que funciona este sistema y cómo es que funciona a la par también con esta especie de CRM donde van a poder tener las reservas listadas con las especificaciones, todos los tipos de datos y el calendario con todas las reservas agendadas previamente y las que se vienen a futuro. Así que ya podemos pasar a N8N donde les voy a estar mostrando cuál fue el flujo que utilizamos para hacer todas estas automatizaciones, estos flujos, para que ustedes puedan replicarlo
¿sí? En sus propios bares, en sus propios restaurantes o que creen soluciones similares. Como ven, acá ya estamos en N8N y les voy a estar explicando cómo es que funciona este flujo. Como ven, al principio de todo tenemos un nodo de Telegram, ¿sí? Vieron que tiene un rayito naranja acá a la izquierda. Eso significa que es un nodo que está todo el tiempo escuchando, que está esperando hasta que pase determinado evento para poder activarse. En este caso, obviamente, el evento es un mensaje que llega al chat, un mensaje de un cliente, en este caso. Entonces, cada vez que llega un mensaje al chat, se activa este nodo, procesa la respuesta, la agarra y se la envía a la gente de inteligencia artificial. Este es el cerebro de la solución, es donde está incluido el prompt. En base al prompt es que se procesan todos los mensajes de los usuarios y se le prepara una respuesta o se activan las herramientas que sean necesarias en base o dependiendo de lo que pide el usuario. El prompt es lo más importante de una solución, ¿sí? Es donde se encuentra también el 90% de los errores, por lo cual es bastante importante ser muy detallista, muy implicado en la creación del prompt para hacerlo lo más específico y, como les digo, detallista posible. Es muy importante saber comunicarle a la inteligencia artificial las cosas y los procesos que queremos que resuelva o que queremos que haga. Como ven, nosotros lo especificamos de esta manera. Primero le damos el rol, después el tono y la personalidad. Procesos clave, obviamente. Estos títulos que les estoy leyendo varía en base a la solución, pero en esta nosotros elegimos secciones como las que le comenté y la sección más importante de todas es el manejo de reservas, modificaciones o cancelaciones. Acá es donde nosotros especificamos cada proceso, como los que ustedes estuvieron viendo cuando probamos el agente, como por ejemplo el proceso para agendar las reservas, modificar las reservas o cancelar las reservas. Acá es donde nosotros le decimos específicamente al agente cuáles variables es la que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Qué es lo que tiene que preguntar y qué tiene que hacer con esas variables una vez que las tenga, ¿sí? Entonces, como les digo, cuanto más específicos seamos en cuanto a las variables que tiene que tener, cómo las tiene que preguntar, cuál es el formato de esa variable, porque si vieron en el funcionamiento yo siempre le ponía 26 de abril, ¿sí? También le puede venir una persona y ponerle 26 del 4, mismo con la hora. Mucha gente pone 19 para referirse a las 7 de la tarde, pone 19 HS refiriéndose a 19 horas o escribe 19 horas. Y es importante que la gente tome siempre con el mismo formato, la hora y la fecha, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros estamos trabajando a la par con un sistema que acumula toda esta información. Y es importante mandarle a este sistema la información con determinado formato. Entonces es importante especificarle el formato que tiene que tener cada variable, ¿sí? Como ven, acá nosotros tenemos una sección que es almacenamiento de variables y tenemos que, por ejemplo, la fecha tiene que estar en formato ISO. Por ejemplo, el 15 de enero de 2025 lo guardás como, y bueno, acá está el formato ISO. Como ven, le damos ejemplos. Y no solo le damos ejemplos en la fecha, sino le damos ejemplos en todas las variables. Cada vez que la gente tiene que recopilar una variable, nosotros le damos el ejemplo de la variable que debería estar recopilando. Por ejemplo, la hora en este formato, HH/MM, que en este caso sería horas y minutos. Ejemplo 2030. Número de personas, ejemplo 4. Nombre de reserva, ejemplo Juan Pérez. Así, cuanto más específicos seamos con el agente, más le ejemplifiquemos, más le especifiquemos cómo tienen que ser los procesos, nos vamos a evitar la mayor cantidad de errores posibles en el futuro. Y como ven, acá tenemos el primer proceso, que es el proceso de reservas. Si bajamos un poco, tenemos el proceso de, está por acá, modificación de reservas, y abajo tenemos la cancelación de reservas. Y como ven, no son párrafos chiquitos. Bueno, capaz que acá sí en el proceso de cancelación, porque hay muchos procesos que se repiten, ¿sí? La cancelación es muy similar a la modificación, aunque no parezca. Y también es muy importante que a veces uno, con el fin de querer ser lo más específico posible, termina repitiendo la información, y a veces repetir la información también nos juega una mala pasada. Hay un dicho que dice menos es más, y acá la verdad es que se aplica bastante. Hay que ser muy eficientes, esa es la palabra. Entonces, retomando con la idea, como ven, puede ser bastante largo los procesos que le tenemos que identificar para modificar una reserva. Como ven, es todo esto. Luego, para realizar una reserva también es más o menos lo mismo, es todo esto. Entonces, como ven, nosotros somos muy específicos. Ahora les voy a decir más o menos por arriba, sin meterme en tanto detalle, cómo es que se realiza cada una de estas acciones, ¿sí? Para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando detrás. Entonces, para esto voy a salir un poco del prompt y me voy a basar un poco más
en el flujo explicándoles por arriba cómo es el proceso de cada una de estas herramientas, ¿sí? Como ven, estas herramientas están conectadas por flechitas a la agente. ¿Qué quiere decir? Que cuando la agente, cuando él lo considere necesario, va a activar alguna de estas herramientas. ¿Y cómo las va a activar? Bueno, les va a enviar variables. Estas herramientas funcionan con variables. La idea es que, por ejemplo, cuando la agente interprete que se tiene que agendar una reserva, el agente le pida las variables al cliente y una vez que tenga todas las variables, recién ahí va a activar la herramienta de agendar una reserva. Y ya que estamos con esta herramienta, les cuento más o menos qué es lo que está pasando. Como les digo, el agente recopila las variables y las envía a este flujo, a esta herramienta. ¿Cómo es que hace eso? Bueno, básicamente nosotros le damos una descripción a la herramienta, también es importante, así como el prompt en el agente, darle determinada descripción a las herramientas para que también la inteligencia artificial sepa cómo es y cuándo las tiene que activar y cómo es el proceso para poder activarla. En este caso, a este workflow que se llama agendar reserva, lo que estamos haciendo es enviarle las variables de fecha, hora, número de personas, nombre de reserva y especificaciones. ¿Y qué es lo que pasa una vez que le enviamos la reserva? Bueno, si vamos al flujo, como ven acá va a haber pocos nodos. Estos dos nodos son automáticos, son para poder recibir la información y enviarlas a este nodo de acá, de Airtable, ¿sí? Que fue el que nosotros agregamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es Airtable? ¿Sí? ¿Qué es este loguito que está acá? Bueno, primero que nada, Airtable es la aplicación que nosotros utilizamos para crear el sistema de reservas, donde los empleados o el jefe del negocio va a poder ver las reservas de su bar o su restaurante, ¿sí? Como ven, esta aplicación tiene determinadas opciones, y no me voy a meter a explicarla detalladamente, pero tenemos la opción de los datos y la opción de las interfaces. Interfaces es donde nosotros vemos todo bonito, todo bajado a tierra, y la parte de los datos es donde nosotros vemos las tablas. En las tablas es donde la gente va a ir poniendo la información, en este caso la información de la reserva. Vieron que cada una de estas filas es una nueva reserva con diferentes columnas, que en este caso es el nombre, el día y bueno, otras más. Como ven, tenemos algunas columnas que no es muy específico la información que nos da, como por ejemplo la de cálculo, ¿sí? Que es cálculo, o por ejemplo la de rec ID, ¿qué significa eso? ¿Sí? Como ven, hay información en estas tablas que en la interfaz no la mostramos porque no son de interés, pero al mismo tiempo sí necesitamos esta información para poder trabajar con el agente correctamente. Entonces, lo bueno de esta aplicación Airtable es que nos permite trabajar con información, pero al mismo tiempo mostrar solo lo que queremos para el equipo del negocio con el que estemos trabajando. Eso está buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en N8N con esta aplicación? Bueno, básicamente la data de la reserva, el nombre, el día, las variables que ya le mencioné, que están llegando a este flujo, pasan por este nodito de Airtable y se envían a la tabla. Como ven, es un nodo que tiene la operación de crear, create, que básicamente lo que hace es crear una nueva fila. ¿Sí? Acá, por ejemplo, puedo crear una manual, pero en este caso se crea una nueva fila. Automáticamente, obviamente. ¿Y cómo se crea? Bueno, con las variables que están acá abajo. Entonces, básicamente sería eso lo que está pasando por detrás en el proceso de agendamiento de una reserva. Y si ya nos vamos a algún proceso un poco más demandante, como el de modificar o cancelar la reserva, van a ver que es un poco distinto. Por ejemplo, el de modificar la reserva, que es muy similar al de cancelar, nosotros vimos que en el funcionamiento teníamos que identificar la reserva antes de modificarla. ¿Por qué? Para que yo, por ejemplo, que soy cliente 1, no pueda modificar la reserva de cliente 2. ¿Ok? Porque si no sería un quilombo. Todos podríamos modificar la reserva de todos y no tiene que ser así, no tiene sentido que sea así. Entonces, cuando queremos modificar una reserva, es importante identificarla. Entonces tenemos una herramienta específica para identificar reservas. ¿Y qué es lo que está pasando adentro de esta identificación de reserva? Bueno, si ustedes recuerdan, para identificar una reserva necesitamos el nombre, la fecha y la hora de la reserva. Entonces, en base a esos tres campos, lo que va a hacer el agente es recopilar esos tres campos, las va a enviar a este flujo y básicamente lo que va a pasar adentro de ese flujo es que se va a conectar con la tabla, ¿sí? Y en la tabla vamos a encontrar la fila, o sea, el registro que coincida con las tres variables que envió el agente: el nombre, la fecha y la hora. Entonces, por ejemplo, cuando le dijimos que queríamos, bueno, ahora no apareció porque la terminamos cancelando, pero si le hubiésemos dicho que nuestro nombre era Jorge, que el día era este y que la hora eran las 3 de la tarde, el agente va a agarrar y va a decir, bueno, es Jorge, es el día 23 de abril y son las 3 de la tarde.
el registro es este. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar esta información y va a acumular esta variable que está acá. ¿Cuál es esta variable? Es la ID de este registro. En esta aplicación, cada fila tiene una ID propia, o sea, un identificador propio. ¿Sí? Es algo que no se repite entre la tabla, entonces nosotros podemos saber que si tenemos este identificador corresponde a esta fila de acá. Entonces, una vez que tenemos el identificador de esta reserva, el agente va a agarrar ese identificador y va a decir, es esta la reserva que tengo que modificar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él ya tiene presente la reserva que tiene que modificar, pero tiene que saber qué es lo que va a modificar. Si va a modificar el nombre, si va a modificar, por ejemplo, la fecha o la hora. Todo eso se especifica en el prompt, ¿sí? Entonces, una vez que el usuario nos diga qué es lo que se va a modificar, imagínense que es, por ejemplo, la hora, como nosotros habíamos dicho, se va a enviar la información esa específicamente, la información que hay que modificar de la reserva, a este flujo de acá de modificar la reserva. Y si nosotros abrimos el flujo, ven que tenemos varios nodos, ¿sí? Tenemos este nodo de switch. ¿Y qué es lo que está pasando con este nodo de switch? Bueno, como ven, a partir de este nodo salen diferentes caminos. ¿Y cuáles son cada uno de estos caminos? Bueno, la variable que quiere modificar el usuario de su reserva. Si quiere modificar la fecha de su reserva, vamos a ir por este. Si quiere modificar la hora de su reserva, vamos a ir por este. Si el usuario quiere modificar ambas, la fecha y la hora al mismo tiempo, vamos a ir por este camino de acá abajo. Y si el usuario quiere modificar el nombre, vamos a ir por el último. ¿Y qué es lo que está haciendo este nodo de acá? Es que en base al identificador que teníamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? El identificador de la reserva, lo va a agarrar y va a decir, tengo que modificar esta reserva. ¿Qué es lo que tengo que modificar? La fecha, porque ya sabe que entró por este camino de acá. Entonces, tenemos que elegir el valor, el nuevo valor que va a tener la columna fecha. En este caso sería la columna de acá, la que dice día. Entonces, cuando la persona nos dé la nueva fecha, va a entrar el dato por acá, va a ir por el primer camino porque es una fecha, y va a entrar a este nodo acá y se va a modificar la fecha con la nueva fecha que dijo el usuario. Hay que decir como 20 veces fecha para poder explicar este flujo. Y luego, si nos vamos al flujo principal de vuelta, lo último que nos quedaría es cancelar la reserva. Y lo que está pasando en este flujo es muy similar a lo de modificar reservas. ¿Por qué? Porque primero tenemos que identificar la reserva. Y la vamos a identificar de la misma manera que la hicimos con la de modificar reserva. Por eso tenemos esta herramienta de acá. Porque si tuviésemos que identificar la reserva solo para poder modificarla, por ahí no era necesario crear una nueva herramienta, porque se va a usar solo para modificar. Pero como tenemos que usarla también para poder cancelar la reserva, lo ideal es crear una herramienta extra para que se pueda ir cada vez que sea necesario. Entonces, una vez que identificamos la reserva en base a los mismos parámetros que cuando queremos modificarla, lo que vamos a hacer, en vez de modificar una variable adentro de la tabla en base a este identificador, lo que vamos a hacer es, en base al identificador, vamos a borrar la fila. Es como si yo agarrara, apretara acá, seleccionara esta fila, viniera y la eliminaría. Elimino la reserva, ¿sí? Obviamente esto no se va a hacer manual como lo estoy haciendo ahora, se hace automáticamente. Y si nos fijamos adentro del flujo, van a ver que es solo un nodo de Airtable, ¿sí? Donde lo que se va a especificar es la operación de delete, la operación de borrar. ¿Y qué vamos a borrar? Bueno, el record ID que coincide con el ID que nosotros identificamos en la herramienta de identificar reserva, esta que está por acá. Hasta ahí son todas las herramientas, sé que no lo expliqué a detalle, que no me metí en el paso a paso de cómo hacerlas, pero quiero que ustedes se lleven esta aplicación por arriba para que ustedes puedan aplicar toda esta información en sus propios flujos y también para que les inspire, obviamente esta forma de poder generar las reservas, modificarlas o cancelarlas es básica, ¿sí? Podríamos hacerlo mucho más complejo, pero es la solución que quería mostrarles para poder inspirarles o para que ustedes puedan crear en base a esta solución algo mucho mayor, ¿ok? Luego, ya dejamos las herramientas, ¿sí? Toda esta sección de acá para atrás ya lo tenemos todo. ¿Qué es lo que está pasando después? Una vez que la gente ya tiene la respuesta preparada, ¿sí? Ya sea respuesta de una herramienta o respuesta de, yo qué sé, cuál es la historia del bar, va a pasar por este nodo de acá. ¿Y qué es lo que se está haciendo en este nodo de acá? Bueno, este nodo de acá lo que hace es, en base a un prompt, de vuelta a un prompt bien especificado, lo que hace es humanizar la respuesta. Por ejemplo, le saca los signos de exclamación al principio de las oraciones.
Por ejemplo, divide el mensaje en partes, ¿sí? También le saca los signos de pregunta al principio de las preguntas, porque cuando nosotros estamos hablando con nuestros amigos, nadie pone el signo de exclamación al principio o nadie pone el signo de pregunta al principio. Entonces, lo que hacemos con este nodo acá es formatear la respuesta de tal manera que esos símbolos se quiten, ¿sí? Y que en la respuesta final aparezcan sin los símbolos de pregunta. Como por ejemplo, si nosotros nos vamos acá, a este mensaje acá, como ven, no aparece el símbolo de pregunta al principio. ¿Por qué? Porque queremos hacer la respuesta lo más humanizada posible. Y si ven, el mensaje se envía en partes. ¿Cómo hacemos para enviarlo en partes? Le decimos a este nodo en el prompt que queremos que el mensaje que nos traiga el agente preparado, queremos que se divida en 3 partes. ¿Y cómo dividimos las partes? ¿Qué criterio usamos? Bueno, le decimos, por ejemplo, luego de un punto, que las divida, o que cada parte tenga su propio significado, ¿sí? Y esto lo hacemos con el fin de que no envíe un chorizo así en un mensaje, sino que envíe 3 mensajes, capaz con la misma cantidad de texto, pero a la vista parece mucho menos y es mucho más fácil de leer y hace la conversación algo mucho más fluido, que está muy bueno, la verdad. Así que lo que quedaría serían estos 3 últimos nodos de acá, que bueno, cada uno es para cada parte por separado. Este nodo de acá envía, como ven, la parte 1, este nodo de acá abajo envía la parte 2 y este nodo envía la parte 3, ¿sí? Cada parte va a un nodo distinto, aunque se terminan enviando al mismo tiempo. ¿Qué podríamos hacer para humanizar todavía más? Podríamos poner una pausa entre la parte 1 y la parte 2, o entre la parte 2 y la parte 3, para simular que la gente está escribiendo como lo haría un humano. Pues el humano no envía los 3 mensajes al mismo milisegundo, ¿sí? Obviamente se toma un tiempo para escribir uno, enviarlo, escribir otro, enviarlo, y esa pausa la podríamos simular fácilmente. Entonces, bueno, hasta acá el flujo, hasta acá también el video de hoy. Espero que les haya inspirado, servido. Sé que, como les dije, no fui por el paso a paso, no fui mostrando cómo implementarlo desde cero. Pero sí quiero que se lleven la idea general para que a partir de esto puedan crear algo mucho más grande o mucho más complejo. También, si sos dueño de un negocio y tenés un bar y un restaurante y querés aplicar una solución como esta, un poco más robusta, puedes agendar una llamada con nosotros en el link de acá abajo. Y si les quedó alguna duda para los que quieren implementarlo y no saben cómo, se están tracando en algún proceso, tienen la sección de comentarios donde siempre estamos respondiendo todas las dudas. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya motivado, que se hayan entretenido, que no se hayan aburrido en el proceso y nos vemos en el próximo video.